Comenzamos con su programa Son Derechos, a propósito del Día de la Juventud en Venezuela, comenzando como siempre con este enfoque de noticia, reflexión que nos pasa el equipo de producción en la sección ¿Qué pasa con? Tenemos en primer lugar que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP, realizó una publicación sobre las principales temáticas en derechos humanos para la juventud venezolana. Se titula la obra 5 tópicos de derechos humanos que la juventud debe conocer. Eduardo Trujillo, abogado, coordinador del libro, manifestó que el texto será destinado a jóvenes, y esto es muy importante, entre 15 y 25 años, con la finalidad de promover su interés en el desarrollo de áreas específicas abordadas desde los derechos humanos en nuestro país. Importante, los autores del trabajo, Selene Soto, Eduard Pérez, Mario de Andrea, el amigo Mario de Andrea, igual que todos los que conforman el equipo, Laura Did Ayesta y Marigen Jiménez, ha estado, por cierto, en la entrevista Son Derechos, exponen de forma simple y moderna las temáticas con la finalidad de incrementar el estándar del disfrute de los derechos humanos en el país. Tenemos también que SECODAP alertó que las adolescentes venezolanas se han convertido en el grupo más vulnerable, poblacionalmente hablando, en Venezuela, frente a cuadros de ansiedad y depresión. Muy lamentable. Los últimos datos presentados por el Servicio de Atención Psicológica, SAP, de SECODAP, arrojó que 4.959 adolescentes, estimada audiencia, han acudido a este servicio producto de alteraciones mixtas, depresión, sentimientos de tristeza, angustia, irritabilidad y hasta ansiedad. SECODAP manifestó que de toda la población atendida, el 44.8% presentó alteraciones y riesgo suicida, mayormente en las adolescentes femeninas, mientras que los pacientes masculinos fue un porcentaje de 15.3%. Triplica en el caso de nuestras mujeres en Venezuela, nuestras adolescentes. La organización SECODAP sugirió desarrollar planes específicos, estimada audiencia, dirigidos a la población joven para garantizar su acceso a los servicios de protección. Muy importante. Finalmente tenemos que el 78% de los jóvenes venezolanos no se encuentran satisfechos con la democracia en nuestro país. Esto conforme a los últimos datos presentados por la Encuesta Nacional de la Juventud, un informe que realiza también la Universidad Católica Andrés Bello, refleja que el 42% de la población joven no se encuentra actualmente inscrita en el registro electoral, dato importante para tomar medidas y corregir. En 2013, 26.7% de los jóvenes no se encontraban nada satisfechos con la democracia. De 26.7% en 2013, estimada audiencia, a 78% en la actualidad. Actualmente tenemos entonces que la cifra aumentó un 42.9%. Vamos ahora a la sección Aprende y Defiende con Danielis Rodríguez. ¿Conoces la situación actual de los derechos de los jóvenes en Venezuela? La juventud es un proceso de transición que marca el paso de la dependencia a la independencia y la autonomía. En la actualidad, muchos jóvenes se enfrentan a grandes desafíos como la discriminación por edad, lo que los limita a mostrar sus ideas y propuestas. Es importante que en las políticas públicas los jóvenes tengan una participación para el pleno disfrute de sus derechos y garantías. Cuando hablamos de participación ciudadana, nos encontramos con que los jóvenes se encuentran subrepresentados en las instituciones políticas. En el mundo, solo el 2% de los parlamentarios tienen menos de 30 años de edad. En el ámbito laboral, en todo el mundo, los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Y si consiguen un empleo, pueden enfrentarse a situaciones precarias y no tener protección social. En una gran cantidad de países en el mundo, los jóvenes tienen un limitado acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva porque necesitan autorización de sus representantes. Los jóvenes no reciben información necesaria
en educación sexual. En cuanto a la migración, los jóvenes que solicitan asilo o refugio o sufren de alguna discapacidad sufren discriminaciones adicionales que son consecuencia de su edad, lo que los impide desarrollarse de manera igualitaria y equitativa en varios aspectos de su vida. Si deseamos una sociedad democrática, es fundamental que los jóvenes estén involucrados en las discusiones y planificaciones de las políticas públicas. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Estimada audiencia, sean bienvenidos y bienvenidas a la entrevista Son Derechos del programa venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA. Hoy con un tema muy especial y pertinente de acuerdo a la fecha. Aquí tengo un regalo que nos trajeron al productor Eduardo Herrera, todo el equipo. Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud. Un mensaje de Quino. A propósito entonces del Día de la Juventud, está con nosotros Verónica Chopite. Ella es la coordinadora del Observatorio de Juventudes Venezuela. Verónica, ¿cómo estás? Está muy bien, Eduardo, gracias por el espacio. El Observatorio de Juventudes de Venezuela, comenzamos por allí. Okay. ¿Desde cuándo están formados? Bueno, nosotros empezamos en el 2019. Una amiga y yo nos graduamos de Sociología en la Universidad Central de Venezuela, y a partir de mi trabajo final de grado, que fue un estudio sobre cómo los jóvenes partidistas militaban en partidos políticos y hacían vida política en el país, a partir de ese estudio me di cuenta que en general no había información sobre las juventudes, ¿no? Una referencia muy clara que nosotros siempre decimos es que el Estado venezolano no hace una encuesta nacional de juventudes desde 1993, ¿no? Yo apenas tenía un año. Y bueno, en general lo que vimos era una lógica de que nadie le estaba preguntando a los jóvenes, ¿no? Y a partir de esa alarma dijimos, bueno, vamos a crear algo en donde más que trabajos de formación podamos hacer trabajos de investigación, en donde levantemos información e investigaciones sobre cómo las juventudes viven en Venezuela, además en este contexto, ¿no? Por ahora estamos en Venezuela, pero la intención es que podamos hacerlo por lo menos a nivel latinoamericano. Qué importante, Verónica, y pertinente ese trabajo en medio de una Venezuela que resiste. Observatorio de Juventudes de Venezuela. ¿Qué han observado entonces a propósito de esos estudios e investigaciones que nos está señalando? Bueno, lo primero es que la relevancia no es... Tu pregunta es pertinente porque no es una cosa menor llamarnos observatorio, ¿no? Sobre todo en un contexto autoritario y que cada vez recrudece sus rasgos dictatoriales. La idea de crear un observatorio es visibilizar las condiciones de vida de las juventudes en este caso. Entonces nosotros tenemos como 3 líneas de acción. La primera es que buscamos conocer cómo viven las juventudes en el contexto venezolano, buscamos documentar cómo lo manifiestan y qué reacciones le da el contexto. Y la segunda es que buscamos proponer medios de incidencia. Entonces, ¿qué hemos observado? Bueno, vemos una población juvenil que está bastante fragmentada, que estamos encunetados en la crisis y atrapados en el resuelve para gestionarnos la vida y que la crisis no nos gane y resolver. Y también nos hemos dado cuenta que 2 cosas fundamentales que para nosotros son muy claves. En principio, que Venezuela vivimos bajo una lógica adultocéntrica, es decir, que somos un país que está gestionado y pensado y actuado y planificado pobremente, pero lo está para el adulto. Si bien los jóvenes son adultos con necesidades especiales. Entonces eso es un método de opresión que viven los jóvenes venezolanos. Lo segundo es que además Venezuela, además de este contexto político, también viven en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Y en el contexto de emergencia humanitaria compleja, los jóvenes no están tipificados como actores para recibir. A propósito de ello, estimada audiencia, conversando con Verónica Chopite, coordinadora del Observatorio de Juventudes Venezuela, de esa situación, en el marco de este programa, la entrevista Son Derechos, ¿cuál es el estado de los derechos humanos de la juventud en Venezuela? Bueno, yo creo que lo primero es que son desconocidos. Institucionalmente hay un desastre y hay una contradicción en temas legales, en temas de las leyes que corresponden a las juventudes. Hay bastantes contradicciones, por ejemplo, con la ley de juventudes actual y con la ley de primer empleo que ha sido y aparece coyunturalmente manoseada, si se quiere, por los actores oficiales particularmente en coyunturas electorales.
Entonces, bueno, en principio eso, mucho desamparo, mucha información, mucha falta de información de cuáles son los derechos que corresponden particularmente a las juventudes, y mucha falta de agencia por parte del Estado para dar a las juventudes condiciones para desarrollarse por sí mismos y tener una vida con razones para valorar, ¿no? Entonces, en general, en temas de derechos, las juventudes aparecen muy victimizadas, muy siendo víctimas de la emergencia humanitaria compleja, de la represión, de la violencia formal e informal, y muy invisibilizados también. Y a propósito de lo que mencionabas antes, el adultocentrismo, y también un poco de el acontecer histórico venezolano, a la juventud se le ha dado siempre y no solo venezolano, a nivel mundial, incluso el título de la entrevista, más allá de la energía y la renovación que tú también proponías, desde las épocas de Rivas, entonces los jóvenes van al frente, pero, y no está mal que vaya al frente ningún sector en particular, el problema es que los dejen solos, veo yo, pero esto que nos trajiste, que los jóvenes tengan su propia juventud, ¿cómo analizas esa situación del adultocentrismo, del papel de la juventud y también el papel de la sociedad venezolana en ese contexto? Claro, mira, cuando uno habla, cuando tú dices juventudes, hay como 3 ideas que se le vienen a la gente de la cabeza. Lo primero es lo que estábamos hablando más temprano, que es la necesidad de energía, ¿no? O sea, cuando hay coyunturas electorales, y ahorita que vamos a entrar en una, cuando hay coyunturas de muchas protestas, las juventudes son los que están en la palestra de la narrativa pública, oficial u no oficial. Entonces, siempre son, y por eso cuando hablamos de jóvenes también otra cosa que aparece es el deporte, es la cultura, o sea, están como enculetados en eso. Lo otro es la idea de los jóvenes rebeldes, los jóvenes contestatarios, y lo siguiente es la idea de solo verlos en términos de desarrollo social en temas asociados a educación, y educación asociados particularmente a deportes. Entonces, bueno, eso es una lógica adultocéntrica que está ahí, que está presente, que no solo los invisibiliza, sino que es una lógica muy, muy violenta, porque los excluye. En la participación pública vemos cómo los jóvenes, cómo se comportan los partidos políticos y las juventudes partidistas están asociadas sobre todo a temas de activismo, ya sea en la calle o en redes sociales. O están asociados a temas de, bueno, cuando yo quiero como un poquito rejuvenecer o refrescar una narrativa para darle un tono más cool, bueno, tengo un backing de jóvenes que me apoyan, o le levanto la mano a una persona menor de 35 años o 30 años. Eso también es otra de las contradicciones legales, ¿no? O sea, estamos muy, muy retrasados en temas de realmente etariamente y biológicamente qué significa y qué es un joven, porque en Venezuela la ley empieza desde los 15 hasta los 18, desde los 15 hasta los 30, hasta los 29, cuando en realidad en América Latina ya estamos discutiendo de que las juventudes empiezan más o menos a los 18 y terminan a los 35, que es el lapso donde trabajamos nosotros. Entonces, nada, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, y también es complejo como en Venezuela no solo tenemos una crisis, sino tenemos múltiples crisis que se van contraponiendo una con otra. Y pareciera que los jóvenes no es una sociedad a atender porque ellos pueden resolver, porque tienen energía, porque se pueden ir del país. Y te pregunto, Verónica, muy personal, no solo como directora del Observatorio de Juventudes Venezuela, sino precisamente como joven, ¿qué esperas de la sociedad venezolana como joven en la actualidad? Yo espero mucha apertura, o sea, si queremos que el país cambie, creo que no es una cosa de los de arriba, sino es una cosa de entender cuál es el papel que nos corresponde. En esta coyuntura electoral yo he visto muchos discursos oficiales, tanto del gobierno, pero también de la dirigencia opositora, en donde seguimos reproduciendo estas lógicas adultocéntricas, ¿no? O sea, que vemos como recordamos a los jóvenes valientes que murieron en las calles de las ciudades y tal, eso es una cosa barbárica. También creo que también la juventud es una de las cosas por las que trabajamos, es que tenemos que recuperar la capacidad de disrupción, o sea, tenemos que recuperar la capacidad de interrumpir esto, por obviamente medios pacíficos constitucionales y que propicien desarrollo.
Y eso significa generar un proceso de construcción, y generar un proceso de construcción en la idea de qué significan las juventudes para Venezuela, y que si bien es una condición temporal del ser humano, porque bueno, aunque uno quisiera no puede ser joven toda la vida, realmente es una población con condiciones especiales, y que en Venezuela tuvimos una oportunidad maravillosa a partir del 2015, del 2005, que es el bono demográfico, en donde una cosa así como que 8 de cada 10 personas en Venezuela estaban en edades juveniles, y eso lo perdimos producto de la crisis, la migración, el hambre y la violencia. Entonces, la clave de Venezuela también está en pensarlo en temas demográficos, y eso significa poner a los jóvenes en el primer punto de la agenda. Los jóvenes en el primer punto de la agenda. Estimada audiencia, la entrevista Son Derechos, Verónica Chopite, coordinadora del Observatorio de Juventudes Venezuela. Jóvenes en primer punto de la agenda. Y te lo pregunto con la siguiente relación. Lo cierto es, Verónica, nos parece que los jóvenes cuentan con el aval moral para enviarle un mensaje a la población venezolana. Precisamente por el papel que han jugado a lo largo de la historia. Y en ese sentido, ¿cuál sería el llamamiento a toda una sociedad que también respeta a los jóvenes? Hay instituciones como la iglesia, en algunas oportunidades los empresarios, en algunas oportunidades los sectores laborales, eso va variando. Pero si hay una constante en Venezuela, es precisamente el apoyo a la juventud y a los estudiantes. Eso es un fenómeno histórico. En el marco de eso y con esa aval moral que tienen ustedes, ¿cuál es el llamamiento a una sociedad que no se rinde, hay que reconocerle, pero que necesita también ciertas orientaciones? Claro. Bueno, no, yo creo que nosotros estamos trabajando ahorita un proyecto que se llama La Cátedra del Sentido, que en nuestras redes está el informe de resultados, en donde convocamos a 40 jóvenes para preguntarles básicamente cómo les hace sentir Venezuela y cómo vive Venezuela en esta crisis política. Y la primera conclusión, y una de las cosas que dijimos, es que los jóvenes tenemos derecho a estar cansados, ¿no? O sea, yo porque tenga 25 años no significa que tengo una energía absoluta para afrontar esto. Moralmente estamos muy agotados, físicamente estamos muy agotados, producto del hambre, de cargar agua porque no nos llega por tubería directa, de hacer colas, de todo esto. Entonces, lo primero, tenemos derecho a estar cansados. Eso yo creo que es un primer llamamiento, y aunque suena muy elemental, realmente se pierde. Lo segundo es que, si bien tenemos derecho a estar cansados, también tenemos derecho y tenemos la responsabilidad de proponer ciertas cosas. Y no solo lo hacemos, sino que esas cosas que proponemos tienen sentido en la medida que nos escuchen. Y nos escuchen como actores activos en la vida pública y en la vida privada. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, más allá de que los jóvenes necesitan formación, necesitan espacios creativos, una cosa fundamental que necesitan las juventudes venezolanas es que nos escuchen, y que no asuman cosas de los jóvenes asociados a estos lugares comunes, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente la mayoría de los jóvenes no son jóvenes estudiantes, sino que están aislados de las instituciones formales. Y repensar nuestro papel, o sea, repensar nuestro papel, que no solo parezcamos en coyunturas electorales, ni solo parezcamos en coyunturas donde tenemos que tragar bombas en la Francisco Fajardo, ni tengamos que ser las principales víctimas y los principales huéspedes del SEBIN, sino que también somos actores de cambio para el desarrollo. O sea, ¿qué necesitan los jóvenes ahorita? Bueno, una ley de primer empleo que los ubique como actores esenciales, que significa darle condiciones especiales a los jóvenes para que se inserten en la vida laboral. Y no es solo en el área de la defensa, en el área de la recreación, en el área del deporte, en el área de educación. También necesitamos opciones en el área de tecnología, del emprendimiento y mucho más allá, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Capacidad de escucha y particularmente capacidad de construcción, o sea, entender que también las juventudes proponen rupturas generacionales, ¿no? Tú y yo somos de distintas generaciones, pero el problema de Venezuela es intergeneracional. Y en la medida en que sigamos reproduciendo lógicas adultocéntricas, bueno, vamos a seguir perdiendo un capital político, relacional y humano gigantesco, ¿no? Y te pregunto, Verónica, algo que además de felicitarte por toda esa cantidad de propuestas claras que son necesarias para la juventud y que la juventud la exige para sí. Claro. Lo cierto es que ustedes tienen algo que
también la necesitan para sí, pero tienen para dársela al país, que es la esperanza. Claro. ¿Cómo ves a Venezuela en medio de, bueno, de crisis fuerte, resistiendo, emergencia humanitaria compleja o inducida, que es el otro problema que tenemos, pero en medio de esa resistencia, eso que ustedes también están en la posibilidad de dar también al país, ¿cómo se ven generando esperanza? Bueno, yo creo que la esperanza justamente es un concepto que hemos estudiado en esta investigación de la cátedra del sentido que te comento. Y una de mis preocupaciones es que el término esperanza en la juventud es que está asociado a mucho cinismo, ¿no? O sea, no está asociado como a este sentimiento positivo para cambiar lo que sentimos, pero siento que eso también tiene sus valores positivos en la idea de que ya nos cansamos y este agotamiento que es físico, que es emocional y que es mental, está trayendo de forma natural una deconstrucción y un repensarnos desde cosas distintas. También hay una idea de que ya los jóvenes entendieron que no son actores tontos y pasivos. Entonces siento que hay una posibilidad de cambio porque ya el país nos ha cambiado tanto que eso naturalmente nos está haciendo transformarnos como sociedad, ¿no? Si bien las juventudes, y esto probablemente es extrapolable a toda la población, estamos viviendo un despecho con la vida pública y la vida política, bueno, eso también nos está trayendo a ser más exigentes con nuestra dirigencia y con los actores políticos y los actores sociales, ¿no? E incluso también con nosotros mismos, entendernos bueno, que también hacemos parte del problema y de la sociedad y que nosotros también podemos motorizar cosas. Yo creo que las fuerzas vivas de la sociedad están particularmente muy integradas por juventudes que luchan porque el status quo no los atrape y no los ahogue. Entonces yo creo que hay esperanza, ¿no? O sea, gente que está haciendo cositas pequeñas pero potentes. A ver, Verónica, observo una preocupación en tus palabras como jóvenes en torno al tema de la esperanza. Creo comprender, es decir, no se trata de decir, no, los jóvenes son la esperanza. Se trata, creo yo, si de acuerdo puedes decir si estoy en lo correcto, de que es que no los dejen solos, o que los jóvenes son los que más defienden derechos. Ajá, pero ¿dónde están los sectores trabajadores, las amas de casa, los mismos defensores de derechos humanos organizados como un cuerpo, para que sean todos los sectores? Entonces allí te tocó otro tema, es el tema de la unión. A eso vinculas el tema de la esperanza, que no es de un solo sector en particular. El tema de la esperanza y el tema del adultocéntrico. O sea, cuando tú dices, bueno, los jóvenes son la reserva moral de un país, por ejemplo, que es algo, una narrativa natural, o la calle está llena de esperanza porque salieron los jóvenes, bueno, es una lógica adultocéntrica, ¿no? Y nosotros en la investigación que tenemos en la cátedra del sentido nos hemos dado cuenta que estas percepciones y estas visiones realmente generan un peso gigantesco en los jóvenes, porque te digo, no sienten el derecho de que pueden estar cansados. Tenemos relatos en donde hay jefes de hogar, jefes laborales en donde los jóvenes han sido víctimas y les han dicho como que, bueno, pero es que tú eres joven, ¿por qué me estás diciendo que estás cansado? Y es como que, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, claro, efectivamente eso se une también con una condición política en donde la sociedad está fragmentada, y en esa sociedad fragmentada se conjuga o se interrelaciona la lógica adultocéntrica, en donde, bueno, sí, que los jóvenes se integren, ajá, pero que se integren a hacer qué funciona, hacer funciones de activismo, hacer funciones de protesta creativa, pero ¿por qué no se integran a hacer funciones asociadas a la construcción de discursos, a la construcción de estrategias, a proponer políticas públicas? Entonces creo que va por ahí. O sea, cuando hablamos de esperanza, yo siento que realmente hay que tener como mucho cuidado con esos discursos. Porque... ¿Cómo recomponer la sociedad venezolana? ¿Cómo recomponer la unión nacional hacia el desarrollo entonces? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Yo siento que en principio hay que generar un proceso de sensibilización y de deconstrucción. O sea, entender que así como el machismo, la homofobia, el adultocentrismo es una lógica de opresión que nos aleja de una posibilidad de desarrollo. Y entender otra vez que las juventudes son personas con necesidades especiales. Otra vez, si bien es temporal y uno no va a tener 35 años para toda la vida, somos sí, como que es el espacio entre los 18 y los 35
donde creamos identidad, donde acumulamos mayor capital social, donde acumulamos mayor capital relacional, donde acumulamos mayor capital educativo en tendencia, ¿no? Entonces yo creo que es eso, o sea, es en principio entender que los jóvenes tienen potencialidades y hay potencialidades que ellos tienen que proponer desde sus perspectivas, desde sus propias identidades y desde las propias condiciones que tienen razones para valorar. Excelente, Verónica, estimada audiencia, ya llegando casi al final de su entrevista Son Derechos. Hay dos temas que desde la producción nos hacen avisos que no tenemos que dejar por fuera, son muy particulares con respecto a esta gran reflexión que hoy nos está dejando a toda la audiencia, y es lo que tiene que ver con temas como, por ejemplo, la chamba juvenil o la criminalización de los jóvenes en los barrios y ciudades de Caracas y del interior del país. Brevemente, ¿cómo ves en ese tratamiento que pudiera tener una relación incluso al tratamiento general a los jóvenes? Sí, bueno, lo del chamba juvenil a mí me parece ilustrativo de cómo el chavismo concibe a las juventudes, ¿no? Si uno ve los actores de desarrollo o los actores o los escenarios claves que el programa propone para que los jóvenes se inserten a la vida laboral, están asociados a fuerzas oficiales o policiales, a condiciones de obreros y a cosas asociadas a recreación. Entonces, bueno, digamos, yo no desmerito esos sectores productivos, pero también me cuestiono si realmente propician el desarrollo individual de los jóvenes. Lo fundamental es que chamba juvenil es una estrategia táctica del gobierno para cooptar y sí, un poco, esta expresión es horrorosa, pero como lavarse la cara de juventudes, ¿no? Además son chamba juvenil, si ves cómo se comporta el programa, es un programa que se activa en coyunturas electorales y en coyunturas de muchísima crisis. Se activó durante la última campaña electoral de Nicolás Maduro y se activó durante la pandemia del COVID-19, que pusieron a los chamos de chamba juvenil a ser bomberos en las bombas de gasolina, ¿no? Eso por ahí con chamba juvenil. Además se llama chamba juvenil, ¿no? O sea, hay que también ver como que si esa narrativa identifica a las juventudes y ellos se ven reflejados y realmente hablan así, o es algo que los estigmatiza, por el contrario. Y eso va asociado con la criminalización de las juventudes en sectores populares. Si uno ve cómo funcionan las OLP y cuáles son las mayores víctimas, en gran medida son hombres entre 18 y 35 años. Además es una visión que estigmatiza no solo a los pobres, sino a los jóvenes. O sea, si cumples con este parámetro físico y social, yo puedo asumir que eres delincuente, que eres malandro. Entonces yo creo que ahí también está la lógica adultocéntrica. Y creo que esos dos elementos son referenciales. Si tú me preguntas cómo el chavismo entiende a las juventudes en Venezuela, bueno, está el chamba juvenil y ahí están las víctimas de OLP. Nuestra Venezuela, Verónica, nuestra tierra de gracia, como dicen algunos. ¿Cómo la sientes, cómo la observas, cómo la reflexionas? Además, en conjunto, desde el Observatorio de Juventudes Venezuela, digo, hacia la recuperación, hacia el fortalecimiento, hacia una tierra que puede dar lo que los jóvenes aspiran. Bueno, yo siento personalmente, pero también socialmente, veo una sensación de agotamiento muy profunda. Y en esa asociación de agotamientos, mi temor es que haya como dos cosas fundamentales. La primera es un repliegue a la vida privada, que eso lo estamos viendo en los jóvenes. Los jóvenes, para protegerse y defenderse, están replegando a la vida privada y a resolverme y a meterme en una burbuja para que esto no me genere otro despecho emocional. Pero también hay una idea de, bueno, ya no somos esto, ¿no? O sea, ya este es el país que yo no quiero ser esto. Entonces estamos en la búsqueda de un poquito repensarnos, bueno, qué somos, cuál es nuestro acervo, qué gestiones podemos hacer, no solo para que esto no se vuelva a repetir, sino cómo nos enrumbamos a la vida productiva y el desarrollo, porque Venezuela se está quedando atrás en muchísimos temas, ¿no? Lo hablabas tú más temprano. Entonces, dentro de todo, yo creo que dentro del agotamiento es como una carrera de 10 kilómetros, pues, o sea, estamos corriendo y estamos en el último kilómetro y estás agotado y no vas para más, pero lo que te da esperanza es que estás viendo la meta. Entonces, yo no veo la meta, pero veo que el agotamiento, la meta está siendo en que ya nos deslastremos de esto, o sea,
Ya no podemos seguir siendo un país basado en el petróleo, no podemos seguir siendo un país basado en el mesianismo, y siento que esas sensibilidades están muy presentes en las juventudes. Las cosas que, bueno, darles medios y capacidades para que no lo hagan de forma fragmentada y el ecosistema público no se los coma, ¿no? Y tener capacidad de agenciarse. Identificar las metas y llegar a ellas de forma unida, no fragmentada. Exacto. Pudiese ser la reflexión, estimada audiencia. Verónica Chopite, directora del Observatorio de Juventudes Venezuela. Tu mensaje de despedida a la audiencia de Son Derechos, Verónica. No, bueno, en principio, gracias por el espacio, de verdad, súper honrada. Además, el trabajo de Provea lo admiro desde primer semestre de Sociología. Y nada, creo que mi mensaje es mucha sensibilidad, mucha escucha de las juventudes y que les den mucho chance para hacer cosas. Muchas gracias, Verónica, por su participación en la entrevista Son Derechos. Estimada audiencia, llegamos a ustedes gracias a un excelente equipo de Provea. Lisset González en la coordinación general, Oscar Calles en la coordinación ejecutiva, en los controles de audio, video, el compañero Sergio González, en las redes sociales la compañera Danielis Rodríguez, en la coordinación ejecutiva, producción del programa el tocayo Eduardo Herrera y este servidor Eduardo Torres. Hasta una próxima oportunidad.